Buenas tardes, bienvenidos de nuevo, bienvenidos a quienes nos están siguiendo en estas charlas, en estas clases de literatura en casa, en el taller de literatura en espiral. Espero que no les moleste mucho la luz que tengo atrás, pero ya no puse el arito porque es una luz que me carga mucho de frente, entonces pues estamos con una luz acá trasera. Poco a poco iremos aprendiendo, ¿no?, a manejar otro tipo de plataforma que ojalá ya pronto podamos estar todos juntos como debe ser. Bueno, vamos a abordar un tema importante hoy, tanto para los integrantes, que es un taller que ya tiene varios años que imparto en el Departamento de Arte de Luis Potosí. Entonces, estas clases, recuerden que por estas 2 semanas se están haciendo abiertas, es decir, son públicas para quienes gusten seguirnos en apoyo a estos días, estos tiempos tan revueltos, tan confusos, ¿no? Los días de aislamiento. Entonces, bienvenidos a los que ahora están aquí compartiendo estas clases de literatura en espiral. Entonces, vamos a revisar una serie de actividades que todos, no nada más los integrantes pueden realizar. Entonces, vamos a hablar hoy de poesía escrita por mujeres, que siempre es maravilloso porque vamos muy poco a las escrituras, hacia las voces femeninas en la poesía hispanoamericana. Entonces es importante tomar en cuenta que por el día de hoy lo que vamos a hablar es este trabajo que tenemos de ir descubriendo, ¿no?, con una guía didáctica, una serie de mínimas orientaciones acerca de las claves temáticas y encontramos, fíjense, claves temáticas y estéticas que encontramos en la poesía. Entonces, ¿por qué? Bueno, el objetivo, además de un objetivo muy académico, digamos los profesores, básicamente el objetivo como lectores es gozar lo que estamos leyendo. Y recordemos que la base del y en un sentido también de una teoría de la recepción, es decir, cómo recibimos nosotros la literatura, qué hacemos con lo que leemos, qué uso, entre comillas, leemos. Entonces, aquí que una forma importantísima de gozar la poesía, que a veces tanto trabajo que nos cuesta, porque básicamente somos lectores de novela, nos gustan mucho los relatos. ¿Por qué? Porque hay una estructura, hay una situación también que inicia, que hay un desarrollo, que hay un clímax, que hay un final, pero en el caso de la poesía es totalmente diferente, porque cuando entramos a un mundo de expresión y no a un mundo de narración. La poesía y la pintura tienen una relación muy estrecha en el sentido en que la poesía se lee o se debe leer, si quiere ser gozada, desde una perspectiva de refiguración. Vamos a explicar un poquito esto. Yo tengo que ir, ya lo explicamos la vez pasada, lo vuelvo a comentar y siempre lo voy a volver a decir. Tenemos que aprender a mirar por dentro, crear imágenes internas, ¿sí?, que nos ayuden a entender la voz lírica, que es la voz del poeta. Entonces, esta parte es interesantísima. Por ahí me van a disculpar a los que les gusta mucho, ¿no?, acercarse o acercar a los niños a partir de las narraciones. Yo creo que un punto importante que se ha perdido muchísimo es que antes a los niños se les acercaba a través de rondas, de juegos, de canciones, y era una manera de acercarlos a la poesía.
Ahora tenemos mucha narrativa en el inicio de un proceso de comprensión lectora y me parece que habría, y digo me parece porque tampoco soy conocedora de la literatura infantil juvenil, me parece que tendríamos que apostar, ¿no?, a regresar a estas rondas y a estas canciones y a estas pequeñas poesías. Yo recomendaría en tal caso para esa iniciación a Gloria Fuertes, que es una poeta que escribe unos poemas maravillosos, pero realmente maravillosos para niños. Son muy cercanos a las rondas y a las canciones infantiles. García Lorca. García Lorca es otro que tiene también ese tipo de aproximación. Por favor, espero que me escuchen bien, porque en cada sesión ha habido también situaciones en las que no me alcanzan a escuchar, entonces espero que por favor me escuchen bien. Bueno, entonces vamos a ir a esta situación, vamos a leer dos poemas, los que tienen el material, es decir, los integrantes del taller de escritura, el placer de escribir, pues tienen ahí estos dos poemas que espero que ya hayan leído y que de cualquier forma los vamos a compartir ahora. Entonces, quien no tenga el material, que no sea parte del taller, fácilmente los puede encontrar por internet. Entonces, estamos hablando de un primer poema que se llama La Hora. Si no tienen manera ahorita de buscarlo, por favor apúntenlo por ahí para que después ustedes puedan gozar, ¿no?, de este poema. Se llama La Hora y la autora, la poeta, la voz lírica que va a expresar este poema es Juana de Ibarboro. Entonces busquen incluso por ahí algo sobre su biografía, métanse a buscar ahorita que estamos un poquito más tranquilos en casa, pues obviamente nos permite hacer esto. Entonces voy a leer este primer poema. Tómame ahora que aún es temprano y que llevo dalias nuevas en la mano. Tómame ahora que aún es sombría esta taciturna cabellera mía. Ahora que tengo la carne olorosa y los ojos limpios y la piel de rosa. Ahora que calza mi planta ligera la sandalia viva de la primavera. Ahora que en mis manos repica la risa como una campana sacudida a prisa. Después, yo no sé que ya nada de eso más tarde tendré. Yo sé que ya nada de eso más tarde tendré. Que entonces inútil será tu deseo, como ofrenda puesta sobre un mausoleo. Tómame ahora que aún es temprano y que tengo rica de nardos la mano, hoy y no más tarde, antes que anochezca y se vuelva mustia la corola fresca. Hoy y no mañana, oh amante, ¿no ves que en la enredadera crecerá ciprés? Bueno, es un poema que responde, recuerden que hay tópicos literarios y que dentro de los tópicos literarios hay una diversidad de temas literarios. En este caso estamos frente a un tópico muy usado, muy conocido, muy clásico, que es el tópico del Carpe Diem. Quien miró por ahí en algún momento esta película maravillosa, el Club de los, creo que es el Club, ¿no?, de los poetas muertos, recordará a lo que se refiere este tópico, ¿no? Es como disfruta el momento, disfruta el presente, disfruta el día. Hay diversos tipos de traducciones, ¿no?, o de, más bien de conceptos, porque la traducción es directita del latín. Entonces los poetas han trabajado mucho más que los griegos este tópico. Ahora, ¿por qué sabemos que es este tópico? Porque fíjense cómo el verbo tómame, tómame, y luego dice ahora, 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 sobre todo porque son pareados. Pareados son dos versos por estrofa. Eso es lo que llamamos un pareado. Cuando estamos hablando de cierto número de versos en una estrofa, estamos pensando en que cada estrofa básicamente es una imagen.
es como si nosotros intentáramos hacer una acuarela o un óleo o algo, lo que ustedes imaginen, un dibujo, una viñeta incluso, en el sentido en el que cada estrofa va entregando en este caso una imagen. Entonces fíjense cómo hay que construir esa imagen por estrofa, en este caso cada estrofa que tiene 2 versos se llama pareado. Tómame ahora que aún es temprano y que llevo dalias nuevas en la mano. Entonces, ahí la cuestión es que primero entra el tiempo, ¿no? Ese ahora que es temprano, y entonces la figura la vamos a construir desde el sustantivo más importante, más figurativo. Entonces vamos a tratar de imaginar unas dalias, ¿no? Muy renacidas, vamos a decir, o muy nuevas, ¿no? Recién nacidas, en la mano de alguien, ¿sí? Y ese alguien que se está dirigiendo a un tú. En la poesía escrita por mujeres de la poesía latinoamericana, encontramos esa constante, esa voz lírica que se dirige a un tú. No estoy diciendo que toda la poesía tenga esa característica, simplemente estoy diciendo que es una de las características de la poesía escrita por mujeres, donde esa voz lírica se va a dirigir a un tú, como en este caso, tómame, ¿no? Tú tómame. Entonces, fíjense bien, ahí está, partimos de la dalia. Entonces, a partir de las dalias construimos la figura. Después voy al siguiente pareado, es decir, la segunda estrofa. Tómame ahora que aún es sombría esta taciturna cabellera mía. Si nosotros entendemos cada una de las palabras, lo que estamos diciendo es que sigue diciendo ahora, ¿sí? Y ya construirán ustedes todas las figuras retóricas que están ahí, no me quiero detener en esto, voy ahora a la figuración. Fíjense, está diciendo que su cabellera aún no encanece. Entonces, por eso es que incluso hay una especie como de voz imperativa, ¿no? Que le está diciendo a ese tú, es ahora, ahora, ¿no? Pero no en una especie como de orden, sino en una especie como de oportunidad. Entonces, a partir de una cabellera, construimos una segunda figura. Fíjense cómo ya estamos construyendo la figura de una mujer, ¿no? Una mujer que en la mano tiene dalias muy nuevas, muy lindas en la mano. Una mujer que tiene la cabellera oscura, ¿no? Oscura no me refiero a que tenga el pelo negro, sino que aún no envejece. Voy a la tercera estrofa. Pareado. Recuerden que un pareado son 2 versos en una estrofa. Ahora que calza mi planta ligera la sandalia viva de la primavera, el cuerpo, ¿sí? Entonces le construimos el cuerpo ligero a la mujer, un cuerpo joven, por eso está hablando de la primavera. Creo que me salté aquí una disculpa. El tercero es, discúlpenme, ahora que tengo la carne olorosa y los ojos limpios y la piel de rosa. A ver, ¿cómo imaginan a esta mujer que tiene las dalias en la mano y después va a tener esta cabellera, ¿no? Sin encanecer, y después va a tener la carne olorosa? Es una carne joven, es una carne que no tiene pliegues, por no decirlo de otra manera, tiene los ojos limpios, es decir, brillantes. Vayan construyendo, dibujen a esa mujer dentro de su mente. Y la piel de rosa. Entonces, fíjense cómo ya le pusimos piel, le pusimos una mano, básicamente a todo el cuerpo, le pusimos las dalias, le pusimos la cabellera, le pusimos la mirada, los ojos limpios, y además los ojos limpios también son los ojos de la inocencia. La inocencia es cuando todavía nuestra mirada no acumula cierto tipo de dolor, ¿no? O de melancolía. Dicen que la mirada de la melancolía ya es una especie como de mirada borrosa, lejana, ausente. En este caso encontramos una mirada limpia, presente, ¿no? Ahora sí voy a la calza, ¿no? De mi planta ligera. Entonces veamos que además se trata de un cuerpo delgado, ligero, joven, ¿no? Que está en los mejores años de su vida
por ponerlo de alguna forma, ¿no? O por hacer ese tipo de analogía, porque está hablando de la primavera. A quienes se están conectando apenas, les comento, estamos leyendo el poema La Hora de Juana de Ibarburu. Entonces búsquenlo en internet, La Hora de Juana Ibarburu, y entonces me pueden seguir, y si no, después ustedes lo pueden leer. Entonces vamos ahora al quinto pareado, es decir, la quinta estrofa con 2 versos. Ahora que en mis labios repica la risa como una campana sacudida a prisa, constrúyanle, vean a esta mujer dentro de su mente con una sonrisa. Entonces, quizá esta voz lírica lo que pretende es que si las mujeres estamos leyendo este poema, pues podríamos construirnos a nosotras mismas, ¿sí? En ese proceso de figuración que estamos haciendo ahora, ¿no? Estamos, acuérdense, pintando por dentro, dibujando por dentro, haciendo un boceto interior en nuestra mente, un proceso de refiguración a partir de la lectura. Y ahí va a cambiar. Fíjense cómo tiene los 2 primeros pareados, las 2 primeras estrofas, en el inicio con el verbo tómame, y después las 3 estrofas que siguen, o los 3 pareados, inician con la palabra ahora. Pero esa palabra ya estaba en las 2 estrofas anteriores, y lo que va a hacer es que va a quitar el verbo y va a hacer de tómame, y va a hacer énfasis entonces en ese ahora, ¿no? En este momento preciso. Bueno, cambia ahora. Después, dice la voz lírica, después yo no sé. Yo sé que ya nada de eso más tarde tendré. Fíjense aquí la conciencia absoluta de esta voz lírica, en el sentido en el que sabe que todo eso que tiene ahora va a estar perdido. Porque recuerden que ya desde la filosofía, desde Marcel Proust y muy anteriormente, desde siempre se nos ha dicho que nunca hay nada perdido y que lo único que se pierde es el tiempo. Lo único irrecuperable es el tiempo. ¿Y cómo nosotros vamos a entender el tiempo? La única manera de comprenderlo es ver cómo el tiempo, fíjense, ver, mirar, ahí es donde miramos el tiempo, mirar cómo el tiempo pasa por nuestro cuerpo. Entonces, esa es la cara del tiempo. El tiempo tiene su cara en el cuerpo de todos nosotros, de todos los seres humanos y de todo cuerpo que se puedan imaginar. El cuerpo de la rosa, la corporeidad de la rosa, la corporeidad de los animales. Esa es la cara, ese es el cuerpo del tiempo. Bueno, voy a la siguiente estrofa pareado. Que entonces inútil será tu deseo. Fíjense cómo no dice amor, dice deseo. Entonces ya aquí hay un extrañamiento. Ahorita vamos a explicar qué es ese extrañamiento. Que entonces inútil será tu deseo. Como ofrenda, y mete ahí el símil o la comparación, como ofrenda puesta sobre un mausoleo. Me voy a regresar un poquito para terminar de figurar a esta mujer en nuestra mente. Cuando decimos, después, yo sé que ya nada de eso más tarde tendré. ¿Podemos figurar eso? No, ahí ya dejamos a esa mujer joven. Ahora ponemos a hablar a esa mujer joven. Y esa mujer joven que le está diciendo a un tú, está diciendo es ahora, porque después ya nada de esto tendré. Entonces ahí sí la hacemos hablar. Ahí sí esta mujer está hablando. Que entonces inútil será tu deseo como ofrenda puesta sobre un mausoleo. Entonces, fíjense cómo mete el símil, ese deseo de finalmente algo que pudo ser, algo que fue, eso es una ofrenda puesta sobre un mausoleo. Pensemos cuando nosotros llevamos estas flores, ¿no?, a nuestros muertos. ¿Por qué entregamos estas ofrendas? Por la relación, por lo que esa persona significó para nosotros. Entonces queda finalmente en el pasado. Y vuelve al tómame y le pone ahora los signos de admiración. Tómame ahora que aún es temprano y que tengo rica de nardos la mano. Entonces ya no eran dalias,
ahora son nardos. Y vuelve otra vez a ese discurso de persuasión hacia esa persona que se está refiriendo. Hoy y no más tarde, antes que anochezca y se vuelva mustia la corola fresca. Antes que anochezca está hablando de nuevo de la vejez y está hablando como esa corola, ¿no?, de flores, lo podemos imaginar así, pierda esa frescura. Hoy y no mañana. Y entonces entendemos, porque ahora sí sabemos quién es ese tú, esa segunda persona, que es un amante. Fíjense, no dice amigo, además no es una traducción. No dice amigo, no dice amor, no dice esposo, no dice novio, dice concretamente amante. Es decir, el amante en el sentido, amante quiere decir el hombre que yo amo. Y sabemos que le está diciendo, por el nombre, una voz lírica femenina. ¿No ves que la enredadera crecerá ciprés? Entonces, fíjense cómo termina con esa pregunta. Ahora, todo este poema del Carpe Diem es una especie de persuasión en torno al deseo. Es decir, tienes que desearme ahora. No es un deseo que se vaya a poder sobrevivir en el tiempo. No es un deseo, sabemos que el deseo no es permanente. Sabemos que el amor puede ser permanente, pero sabemos que el deseo es absolutamente fugaz. Entonces, por eso es que esta voz lírica femenina está hablando también de esa fugacidad. Fíjense qué importante es comprender esto. Lo que es fugaz en la relación entre un amante y una amada, que eso sería lo correcto decir, es esa fugacidad. Por eso es tómame ahora. ¿Sí? Y no le da oportunidad ni siquiera de decir, bueno, tenemos muchos años, ¿no?, para que tú me sigas deseando. No. Aquí esa situación ni siquiera está prevista. Entonces, espero que queda muy clara esa mujer, ¿no?, muy joven, que tiene una voz del deseo, que tiene una voz persuasiva en torno o dirigida más bien hacia un amante, y que lo que le está obviamente diciendo es ahorita, ahora es cuando debes tomarme, ahora que tengo esa juventud que te puede a ti obviamente satisfacer, ¿no?, en ambas partes, en el sentido del deseo. Porque fíjense cómo habla de deseo, no habla de amor, no está hablando de una relación de pareja con una etiqueta ni social, ni religiosa, ni mucho menos. Amante lo vamos a entender como el hombre que es amado por una mujer, pero amado en un sentido muy clásico y muy griego y muy latino, como lo entendemos desde el tópico, que el hombre que ama a una mujer es el hombre que desea una mujer. Entonces, no se me vayan al amor romántico. Aquí es un poema erótico. Acuérdense que el amor romántico es otra cosa. Bueno, entonces hasta ahí dejamos este poema. Vamos a regresar a este poema para tratar de comprender entonces qué significa el extrañamiento, el concepto de extrañamiento, que nosotros trabajamos tanto en narrativa y que lo trabajamos muy poco en poesía. Entonces, guárdenme tantito ese poema, déjenlo a un ladito, vamos al siguiente poema. Una segunda voz, fíjense, segunda voz lírica femenina que es esta autora viva, aún una autora nicaragüense, que se llama Gioconda Belli. A mí me gusta muchísimo la voz lírica de Gioconda Belli porque es una voz muy erótica y además es una voz muy expresiva. Expresiva en el sentido en que nos permite a nosotros los lectores pues ir construyendo, ¿no?, de alguna forma estas imágenes y estas figuraciones que nos hacen entender de una manera mucho más clara y que por tanto tenemos un goce, ¿no?, al comprender la poesía. Síganme por ahí, el poema de Gioconda Belli es Y Dios me hizo mujer. Entonces vamos a ver y luego vamos a establecer estos especie como de vasos comunicantes, ¿no?, que podemos encontrar en estas dos voces líricas.
Si me están viendo mamás jóvenes, acerquen a sus chiquitos a cuando empiecen a leer, acérquenlos primero. Una disculpa, entró un WhatsApp, entonces ahí por favor, ya sé que quienes me mandan WhatsApp pues es porque no me están viendo, entonces mejor véanme para que para poder seguir la sesión. Bueno, entonces vamos a leer el poema de Gioconda Belli, Y Dios me hizo mujer. Y Dios me hizo mujer de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas, compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo que creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor. Las 1001 cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Fíjense cómo otra vez la corporeidad. Entonces, estamos trabajando con poesía del cuerpo, es decir, con poesía erótica. Y recordemos que estos poemas de estas mujeres nos ayuda también muchísimo a comprender el erotismo. Un erotismo que no necesariamente necesita hablar de una relación de pareja, sino cómo estamos nosotros construyendo estas textualidades mediante el cuerpo. Es como si dijéramos que el texto mismo se configura como cuerpo. Entonces, ¿se acuerdan de la hora? Bueno, ahí mentalmente construimos a una mujer, ¿no? A una mujer joven que le está diciendo a un amante, porque así lo dice, tómame ahora, ¿sí? Y por eso se llama la hora, es ahorita, carpe diem. Bueno, aquí lo que vamos a encontrar es un segundo cuerpo, ¿no? El cuerpo de una mujer también. Entonces, vamos a tratar de construir estrofa por estrofa el cuerpo de esa mujer y van a ver qué maravilla que vamos a ir nosotros internamente, mentalmente en esta especie de lienzo, de cine, de escenario, de libreta, de dibujo, de lo que cada quien le quiera poner a su mente, para ir configurando, refigurando en el sentido de que vamos boceteando, vamos mirando, ¿no? Bueno, vamos a la primera estrofa. Y Dios me hizo mujer de pelo largo. Ya desde ahí imaginemos a un Dios que ya hizo, porque dice me hizo, que ya hizo, entonces somos seres divinos. Ya desde ahí estamos hechos con una materia divina, porque está aludiendo a Dios. Entonces, de pelo largo. Entonces, ubiquemos a esa mujer de pelo largo. Ojos, nariz y boca de mujer. Ahora, ahí nos deja libre la imaginación para que cada quien dibuje, pinte, bocetee en su mente lo que significa unos ojos, una nariz y una boca de mujer. Entonces, ahí lo deja libre porque tampoco es tan explícita en esa descripción del cuerpo. Bueno, vamos a la segunda estrofa y seguimos refigurando, es decir, pintando, boceteando, dibujando, perfilando, imaginando en nuestra mente el cuerpo, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos. Ahora, fíjense cómo va del exterior al interior, con curvas, como es el cuerpo de una mujer, pliegues, porque obviamente somos voluptuosas y la voluptuosidad genera, ¿no? Estos pliegues, suaves hondonadas, ¿sí? Esta especie que encontramos este arte de lo grotesco en la Edad Media, cuando se decía que no había nada más grotesco que el cuerpo de una mujer, porque teníamos demasiadas curvas y demasiadas profundidades, ¿no? Como para poder tener el cuerpo estético. Bueno, dice, y me cavó por dentro. Y entonces aquí, ¿qué hacemos? Ponemos la mirada
dentro de esa mujer, en el interior de esa mujer que estamos construyendo en nuestra mente, y le vamos a poner un taller para seres humanos, es decir, una maternidad. Entonces, imaginemos, o una capacidad, ¿no? Para crear seres humanos, ¿no? Para tener hijos. Entonces, vamos a imaginar un útero, ¿no? Una cavidad por dentro, y dentro de esa cavidad ustedes puedan imaginar un taller. Pónganle lo que quieran, imaginen lo que quieran. ¿Cómo podrían imaginar dentro de ese útero que parece como el capullo, ¿no? De una flor hermosa, de una rosa, vamos a suponer. Esa figura, que es una concavidad finalmente, ¿qué le pondrían dentro? ¿Cómo imaginan un taller de seres humanos? Hay quien podría decir, pónganme ahí sus mensajitos, cómo se lo imaginan, para que trabajen también en ese sentido la escritura. Describan un taller, ¿sí? Un taller de seres humanos dentro de un útero o dentro de una concavidad. Hay quien podría decir, bueno, yo le pondría una mesa, yo le pondría estas herramientas. Hay quien lo pensaría como en el caso quizá de Geppetto, ¿no? Con Pinocho. Hay quien lo pensaría como en el mito de maravillosa historia mítica de cómo se hicieron las primeras matroshkas, o de cómo nacieron la primera matroshka de este juguetero, etcétera, ¿no? Entonces vayan construyendo con su imaginación. Voy a la tercera estrofa. Tejió delicadamente mis nervios. Entonces seguimos al interior, estamos dentro del cuerpo de la mujer. Ya no es el cuerpo exterior que nos exige refigurar la hora que es el poema que leímos primero, ¿no? De Juan Ibarborn. Entonces ya no es el cuerpo exterior, ya no son estas manos llenas de flores frescas, ya no es la sonrisa, ya no es la cabellera. Ahora estamos dentro del cuerpo de una mujer. ¿Y qué encontramos dentro del cuerpo de una mujer? Miren qué maravilla, y cómo Gioconda Belli, de una manera muy sutil, pone en entredicho esa cuestión de que tanto hemos durante siglos sido calificadas las mujeres que no tenemos un equilibrio emocional, o que nuestras hormonas siempre están alteradas. ¿Qué dice ella? Delicadamente, fíjense, delicadamente mis nervios, y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Pero ahí, fíjense cómo se mira a sí misma ella por dentro, y se está mirando los nervios, y se está mirando el balance, y se está mirando hasta el número de las hormonas. Eso es esa mirada interior al cuerpo, ¿no? Por dentro de una mujer. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Entonces, toda esta vida, ¿no? Toda la vida que le da a la mujer, y cómo de alguna manera aquí ya también encontramos un referente importante que nos manda hasta no sé qué siglo antes de Cristo, que es la teoría de los temperamentos de Hipócrates. Las mujeres nos inclinamos más por tener un temperamento melancólico y un temperamento sanguíneo. Y aquí, cuando decimos un temperamento sanguíneo, sabemos que las mujeres, desde esa perspectiva del temperamento sanguíneo y de todos los grabados, ¿no?, que encontramos en torno a la teoría de los temperamentos, casi siempre ubicamos a la mujer en el temperamento melancólico y en el temperamento sanguíneo. Y esa sangre, ¿no?, que le corre de una manera ligera a la mujer, inyectada además, en el sentido de esa fuerza, lo que vamos también a comprender aquí es que la mujer es mucho más intuitiva que razonable, se mueve más por sus intenciones que por sus ideas, porque es una de las características del temperamento sanguíneo. Dice, nacieron así las ideas, ¿no? Pero ideas en el sentido no de lo razonable, sino de las ideas creativas. Entonces la mujer tiende hacia la creatividad. No estamos hablando aquí de ideas en un sentido de razones o de razonamientos. Los sueños, el instinto. Fíjense cómo de una manera tan clara
nos va a decir desde el punto de vista de la poesía, de la voz lírica de Gioconda Belli, lo que es una mujer. Una mujer es un cuerpo interior, una corporeidad de la cual nacen ideas, es decir, creatividad, que eso es muy importante entenderlo desde esta perspectiva de Gioconda Belli. Entonces, a la mujer le nacen ideas, es decir, creativa, puede generar, ¿sí?, algo. Los sueños, ¿no? Los sueños en el sentido de que las mujeres tenemos esa capacidad, ¿sí?, en dos vertientes, cuando decimos los sueños. Por un lado, una capacidad de predecir que proviene de la intuición. Y por otro lado, una capacidad de fantasear, ¿no? Y fantasear también en términos creativos o delirantes, ya cada quien va escogiendo ahí. Y por otro lado, el instinto, que el instinto también obviamente tiene que ver con esa inteligencia de la previsión o intuitiva, de la cual Gioconda Belli dice que tenemos las mujeres, en el cuerpo, fíjense, en el cuerpo. ¿Y a partir de qué? De la sangre, de las hormonas y de los nervios, como si fuera el motor de la mujer. Entonces, fíjense cómo dice 3-3. Entonces pone nervios, hormona, sangre. Ahí están 3. Es el motor. Ahora, ¿qué va a generar estos 3 factores de ese motor, de ese cuerpo que es la mujer? A partir de los nervios, las ideas. A partir de las hormonas, los sueños. A partir de la sangre, el instinto. Entonces, hagan ahí una especie de relación, porque hay toda una teoría aquí dentro de lo que nosotros entendemos como el temperamento, el carácter, la personalidad, etc. Bueno, voy a la última estrofa. Estamos leyendo Y Dios me hizo mujer, de Gioconda Belli. Todo lo creó suavemente. Fíjense en ese sentido en el que no nos puso cicatrices, no nos puso errores, no nos puso, como si fuéramos una especie hasta de mármol, ¿no? Pero de un mármol con una sensación de suavidad. Todo lo creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor. A ver, aquí, ¿cómo me encantaría que ustedes pudieran opinar a esto? Fíjense muy bien. ¿Cómo la creó? La creó suavemente, pero ¿cómo nos creó? Dios, está hablando de Dios. Dios nos creó suavemente, pero ¿de qué manera? ¿O a través de qué? Nos creó por medio de martillazos de soplidos. Entonces, ¿qué vamos a entender por esto del soplido? El alma. En la mitología griega es bastante común cuando nosotros hablamos de ese soplido que quiere decir el alma. Entonces estamos llenas, absolutamente, totalmente llenas de alma. Entonces, en ese sentido es importante entenderlo. Ahora sí que mucha alma, ¿no?, dentro del cuerpo. ¿Y qué quiere decir alma? Porque tampoco nos queda tan claro el concepto. Un espíritu creador, ¿sí? Las mujeres tenemos ese espíritu creador a partir precisamente de ese soplido, pero que además recuerden que en la mitología griega quien sopla, quien entrega el alma a los seres humanos, pues es nada más y nada menos que la diosa de la inteligencia, que es Atenea. Entonces además tenemos mucha inteligencia desde esta perspectiva de lo que estamos ahora leyendo. Taladrazos de amor. Es decir, pero vean cómo va haciendo esa comparación. Martillazos con algo tan sutil. Taladrazos con algo tan sutil. Vean lo grave y lo sutil, ¿sí? Y cómo hay una suavidad ahí. Entonces, vamos viendo. Taladrazos de amor. Entonces nos construyó como seres de amor, porque venimos internamente, ¿qué tenemos? Tenemos un taller para seres humanos. Entonces no se puede pensar desde otra perspectiva más que desde la perspectiva del amor. Las 1001 cosas que me hacen mujer todos los días. Ni siquiera dice qué. No, lo que pasa es que nosotras las mujeres cometemos el enorme error de no pensar en una infinidad de cosas que nos hacen mujeres.
Pero aquí la voz lírica nos está aclarando, somos mujeres por 1001 cosas, pero además dice todos los días. Entonces, todos los días nos estamos configurando como lo que somos, como mujeres. Y entonces esta mujer, que se la están imaginando, cómo se levanta todos los días orgullosa y todas las mañanas se levanta con ese orgullo a bendecir que ha nacido mujer, a bendecir que es mujer, a bendecir su cuerpo como mujer, el que tenga este taller para ser seres humanos, el que tenga nervios, hormonas, sangre, su pelo largo, sus curvas, sus pliegues, y en todo su cuerpo, externo e interno, ella se bendice a sí misma como mujer. Entonces, pónganme ahí sus opiniones. Yo sé que actualmente tenemos que reconstruir el significado de lo femenino con todos estos movimientos que hay, pero fíjense cómo estas mujeres no están hablando de una relación social, no están renegando, no están... estamos hablando del cuerpo, simplemente del cuerpo, en este caso, de una bendición, y estamos hablando también de una sexualidad. No dice bendigo mi cuerpo, dice bendigo mi sexo. Entonces tenemos dos claves aquí para entender o comprender, dos claves que son mínimas, dos claves para comprender el concepto de extrañamiento dentro de estas voces líricas de estas grandes, ¿no?, poetas latinoamericanas. Entonces, vamos a ver esta situación. Ir despacio en ese sentido del extrañamiento. Vamos a seguir. Podemos una pregunta. Primero vamos a tratar de establecer esa definición de extrañamiento. Entonces, el extrañamiento literario es una técnica que consiste en ofrecer por medio del lenguaje una nueva perspectiva de la realidad. ¿A quién se la está ofreciendo? Se la está ofreciendo al lector, es decir, el creador, el escritor, el poeta, la poeta, en este caso, por medio del lenguaje le ofrece al lector, a la lectora, una nueva perspectiva de la realidad. Dicho de otro modo, logra que el lector perciba como extraño lo conocido. Extraño lo conocido quiere decir que la realidad ahí está. La realidad no cambia. ¿Qué es lo que cambia? Nuestra manera de ver la realidad, nuestra perspectiva. ¿Perspectiva qué es? A ver, vamos a suponer que yo le quiero sacar la fotografía a una flor, pero no es lo mismo si yo me acerco de frente a la flor, así me pongo detrás de la flor, así me pongo debajo de la flor, así me pongo encima de la flor. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros perspectiva. ¿Desde dónde estamos mirando la realidad? Entonces, lo que hace el extrañamiento es que hace que mi perspectiva se mueva, gire, cambie de posición y por tanto yo pueda apreciar la mismita realidad, porque es la misma flor, pero la voy a apreciar desde una perspectiva distinta. Entonces, me voy a hacer la pregunta: ¿qué produce extrañamiento en cada uno de los dos poemas anteriores? Miren, parece difícil, no es nada difícil, y sobre todo con estas dos poetas maravillosas, obviamente con una distancia cronológica fuerte entre una y otra, amplia entre una y otra. Por ahí me encantaría que alguien me pusiera algo sobre Juana Ibarboru o alguien que me pusiera sobre Gioconda Belli, por lo menos qué distancia hay, ¿no? De qué países son, cuándo nació una, cuándo nació la otra, que establezcamos esto. Bueno, ¿dónde está aquí el extrañamiento? Primeramente en el poema La Hora de Juana de Ibarboru. Lo que va a ser extrañamiento, y no porque no lo conozcamos, recuerden, es el que una voz lírica, es decir, una voz de una poeta, que es la voz lírica del poema, exprese ese deseo de una manera tan
literal. Te está diciendo a un amante, tómame. Ya ahí está el extrañamiento. Una mujer del tiempo, del contexto, que además es una mujer latinoamericana. No estamos hablando de una mujer francesa o no estamos hablando de una mujer italiana, y no por eso quiere decir ni que las francesas ni las italianas se expresen de otra manera. Una mujer latinoamericana de su tiempo, y les encargo que me digan de qué tiempo estamos hablando y de qué nacionalidad, ¿qué le está diciendo a un amante directamente el que la tome? No es su esposo, aquí no dice esposo, aquí no dice novio, aquí no dice, pues no sé, todas las etiquetas, ¿no?, que les ponemos a las relaciones. Aquí por amante vamos a entender que es el hombre que ella desea. El amante es el hombre que una mujer desea. Entonces ya ahí hay un extrañamiento. Una mujer que le pide a un hombre que la tome. Y que la tome quiere decir que haga su cuerpo suyo. Entonces, díganme si esto no es extraño. Y sobre todo extraño si alguien ya tuvo la curiosidad, ese espíritu autodidacta que todos debemos de tener, de ver en qué contexto está esta voz, ¿no? En qué contexto está Juana de Ibarbourou. Bueno, hasta ahí espero que nos quede claro. ¿Por qué estaríamos nosotros diciendo que se trata de algo conocido? Bueno, algo conocido porque conocemos a las mujeres, tenemos idea de lo que es una mujer, algo conocido porque conocemos el lenguaje, algo conocido porque conocemos las flores, estamos en el primer poema, pero lo que nos es extraño es que una mujer le pida a un amante de una manera tan directa, casi imperativa, que la tome en ese momento, porque toda esa belleza y toda esa juventud que está viendo en ese momento va a desaparecer. Entonces, ahí está el extrañamiento, sobre todo con los signos de admiración, ¿eh? Fíjense cómo dice Juana de Ibarbourou: tómame ahora que aún es temprano y que tengo rica de nardos la mano. Y cómo usa estos signos de admiración, casi dando una orden, como si esta mujer estuviera absolutamente inundada de deseo, llena de deseo por ese hombre. Yo quisiera que reflexionáramos un poquito en el sentido de cómo es el discurso ahora. No me refiero solamente a un discurso lírico, sino a un discurso femenino. Si somos capaces, las mujeres latinoamericanas, de manifestar así nuestro deseo frente a ese amante, es el hombre que deseamos, y sobre todo con ese imperativo. Si se explica, tómame ahora, porque después yo voy a ser una mujer que no vas a desear porque ha perdido la belleza y la juventud. Con una influencia de Safo muy importante. Váyanse a la poesía de Safo para que podamos entender este deseo, ¿no?, de las mujeres. Bueno, en el segundo poema, Gioconda Belli. Entonces, y Dios me hizo mujer. Ahí, ¿qué es lo que nos resultaría extraño? Esa bendición al sexo. Fíjense bien que dice sexo, con todas sus letras. No dice cuerpo, no dice qué bonito que yo soy mujer, no dice qué lindo, no. Está hablando primeramente de una bendición de Dios, está hablando ya desde un punto de vista muy mitológico, porque Dios hizo a esa mujer, la hizo de pelo largo. Váyanse a esta descripción que hacen en los mitos hebreos, por ejemplo, de una Lilith, de una Eva, mujeres muy hermosas las dos, con el pelo largo, ¿no? Y que tiene que ver el pelo largo con un símbolo también de erotismo. Entonces la convirtió en un cuerpo deseado y un cuerpo también deseable. Entonces ya desde ahí, con las curvas, y le cavó por dentro, ¿sí?, ese taller de seres humanos. Esto no quiere decir, por lo menos quienes conocemos y hemos leído más poemas de Gioconda Belli, no quiere decir que las mujeres todas tengamos que ser madres.
No. Lo que quiere decir aquí Gioconda Belli es que tenemos la posibilidad de una maternidad. Ahí está esa posibilidad. Y la mujer decide sobre su cuerpo y sobre esa posibilidad de ser madre o no, de crear seres humanos. Un momentito. Bien. Y después se va hacia el interior, ¿no? Entonces esta mujer que va reconociendo los nervios, las hormonas y la sangre. Y bueno, y entramos entonces, dijimos, a esta teoría del temperamento. Y ya desde ahí está hablando de ideas, sueños e instinto. Entonces un cuerpo también diferente, ¿no? Un cuerpo diferente, y sabemos que tenemos el cuerpo diferente a un cuerpo masculino. Y como aquí, fíjense cómo pone también ideas, lo decíamos, en esa situación de capacidad que tenemos de crear, porque tenemos sueños y porque también tenemos una inteligencia intuitiva. Bien, entonces vean cómo hasta aquí vamos de lo externo a lo interno. Y ahí está también el extrañamiento, porque es esta mujer que va hacia adentro. No va a sus relaciones con un amante, no va a sus relaciones con la sociedad, no va a sus roles, que si es madre, que si es esposa. No. Va a su interior, va a su sangre, va a sus nervios, va a sus hormonas. ¿Quién es una mujer por dentro? Esa sería la situación. Entonces, y esta mujer que desde dentro tiene esa capacidad de crear, de tener ideas, de generar ideas, de soñar y de usar sus instintos. Y en la segunda parte, ¿qué sería ahí el extrañamiento? El extrañamiento está en este juego de palabras, ¿no? Muy contrarias, muy opuestas, que va a usar Gioconda Belli. Martillazos de soplidos, taladrazos de amor. Ahí hay un extrañamiento. Y hay un extrañamiento porque somos tan fuertes las mujeres. Hay una fortaleza, como dice Gioconda Belli, o por lo menos se está sugiriendo esa fortaleza, que entonces se nos tiene que crear a martillazos y a taladrazos, porque ella nos está ahí. Imaginen esta fortaleza, ¿no? De que somos las mujeres. ¿Fortaleza de qué? De alma, que es lo que nos hace fuertes desde la perspectiva de este poema, y lo que nos hace fuertes es nuestra capacidad para amar. Y finalmente, lo que nos va a extrañar y que conocemos de sobremanera es la bendición que hace la voz lírica hacia su propio sexo. Y su propio sexo está hablando en todos los sentidos, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que antes en las encuestas decía tache con una cruz y decía sexo? Tache con una cruz F o M. ¿Saben que ya no se usa eso? Ya no dice sexo, ahora dice género. Entonces, ¿por qué no tenemos esa palabra en nuestro vocabulario amoroso, en nuestro vocabulario erótico? Nos da incluso un poquito de pena, de vergüenza, nos parece grotesco. El que una mujer, fíjense bien, porque aquí lo estamos planteando desde la poesía de las mujeres latinoamericanas. Entonces, esa parte es la que nos extraña. Voy a ir resumiendo, voy a ir haciendo una síntesis. La primera, el poema de la hora de Juana de Ibarbolo. ¿Dónde encontramos el extrañamiento? En una mujer que expresa imperativamente su deseo sexual erótico por un hombre, pero que se está dirigiendo al hombre directamente, ni siquiera vamos a decirlo de una manera sutil, se está dirigiendo directamente a él con ese verbo de tómame y tómame ahora, ¿sí? Entonces en un tono muy cercano al imperativo, una orden casi le está dando a ese amante. Ahí hay un extrañamiento. Es extraño que veamos y que escuchemos a una mujer expresarse de una manera tan directa a un hombre en el sentido de ese deseo. Y en el segundo poema, Y Dios me hizo mujer, de Gioconda Belli, lo que vemos en el extrañamiento es precisamente el que una mujer sea capaz
de verse en todo su constructo por dentro, no en sus roles, porque el problema que tenemos también las mujeres es que nos vemos a partir de los roles, ¿no? Entonces nos empezamos a estudiar quiénes somos como madres, quiénes somos como hijas, quiénes somos como hermanas, etcétera, ¿no? Siempre a partir de ese sitio en el que nos van poniendo las leyes patriarcales. Aquí no hay ese análisis, ni siquiera es un análisis, un poema, sino que esta voz lírica lo que está haciendo es verse por dentro. Y lo que ve adentro es cómo está construida esa mujer por dentro, con nervios, con hormonas y con sangre. Y finalmente eso es lo que merece la bendición, ¿sí? La bendición del sexo de la mujer. Entonces, espero que haya quedado claro lo que significa el extrañamiento, lo que nos parece extraño, pero es conocido. Entonces el extrañamiento es como si dijéramos, bueno, yo conozco esta taza, yo miro esta taza, pero al convertirla en lenguaje, si yo esta taza la llevo a una narración y si yo a esta taza la llevo a un poema, pues no la voy a manejar como taza, la tengo que extrañar, haciéndola extraña, dentro del poema o dentro del cuento o de la narración. Y pensemos ahí de qué manera yo la pudiera hacer extraña. La puedo hacer hablar, la puedo hacer sentir, la puedo convertir en el continente de un contenido. La puedo convertir en una confesora. Yo me confieso con la taza. La puedo convertir en una relación erótica. Yo poso mis labios en la taza. Esta taza, ¿cómo la puedo extrañar? Extrañen, hagan un extrañamiento con la taza. Estoy dando ejemplos. La puedo extrañar desde una perspectiva erótica al posar mis labios en la taza. La puedo extrañar desde una perspectiva geográfica, espacial, al convertirla en el continente de un contenido, de lo que ustedes quieran. La puedo convertir en un secreto. ¿Qué hay dentro de la taza? La puedo convertir en un santo grial, ¿sí? En algo que me va a aliviar. El café dicen que alivia. La puedo, esta taza, convertir, decíamos, en un confesatorio, ¿no? En que estoy tomando de la taza y quizá estoy confesándome a mí algo. La puedo convertir en una memoria, ¿no? Recuerdo que la taza, o a partir de lo que yo estoy bebiendo, eso va a motivar también que yo pueda ir a cierto tipo de recuerdos. Entonces, extrañar, hacer un extrañamiento, significa que lo conocido, todos conocemos una taza, ¿no? Es algo común, es algo automatizado. A la hora que yo la hago lenguaje, entonces yo la puedo extrañar. Voy a convertir esta taza en un confesionario, ¿no? Es decir, cada vez que yo tomo de esta taza el contenido, el té, el café, lo que ustedes le vayan a poner, me confieso a mí misma algo, ¿sí? Entonces ya la extrañé. De ser algo automatizado, ya la hice algo totalmente distinto. Entonces, espero que por lo menos estos ejemplos hayan quedado un poquito más claros. Bueno, ahora quiero ir, déjenme ver si esta es acá, creo que es esta. Quiero ir a la antología, a esa breve antología que no todos tienen, porque esperemos que muchos nos estén mirando, ¿no? Es decir, que estén gozando. Y entonces quiero ir a la antología para terminar o ir terminando esta sesión. Recordemos que las sesiones son de una hora, un poquito menos, un poquito más de una hora, para no cansarlos tanto que estén ahí frente a la computadora. Esto está hecho para no con fines absolutamente y rígidamente académicos, sino son clases de literatura para promover el gozo de la lectura literaria. Quien tenga por ahí la antología, por favor, en este momento la abre. Quien no la tenga puede buscar en internet, ahí están estos poemas,
vamos a leer el primer poema de la antología, que es Delmira Agustini. Apúntenlo si no tienen manera de ahorita buscar en alguna computadora a esta poeta. Delmira Agustini, y lo que vamos a leer de ella es Otras estirpes. Eros, yo quiero guiarte, Padre ciego, pido a tus manos todopoderosas su cuerpo excelso derramado en fuego sobre mi cuerpo desmayado en rosas. La eléctrica corola que hoy despliego brinda el nectario de un jardín de esposas. Para sus buitres en mi carne entrego todo un enjambre de palomas rosas. Da a las dos sierpes de su abrazo crueles mi gran tallo febril, absintio, mieles, viérteme de sus venas, de su boca. Así tendida soy un surco ardiente donde puede nutrirse la simiente de otra estirpe sublimemente loca. Bueno, yo les encargo que busquen por ahí quién es Delmira Agustini y el contexto, es decir, el temporal, en qué época vivió, de qué país procede, y entonces también nos va quedando muy claro el extrañamiento. A ver, fíjense bien, parece que aquí no parece, le está hablando a Eros, y Eros es el Dios, no confundamos, es el Dios del deseo, lo erótico, porque siempre decimos Dios del amor. A ver, ahí no podemos, para los griegos era lo mismo, pero nosotros, que vivimos confundidos, para nosotros es diferente, ¿no? Decir, una cosa es el erotismo y otra cosa es el amor. Para los griegos es exactamente lo mismo decir erotismo que decir amor. Entonces, cuando decimos eros, estamos hablando del erotismo. Entonces, le llama padre ciego, ¿sí? Es decir, padre ciego, fíjense, lo está diciendo como si le está dirigiendo un dios, es decir, que no te das cuenta, ¿sí? Que no me miras. Y entonces, por eso le dice, yo quiero guiarte, ¿sí? Sabemos cómo, imagínense cómo le estaríamos diciendo a Dios, si me das chance de yo decirte qué hacer conmigo. Entonces, vean el atrevimiento. Ahí ya hay un extrañamiento en esa voz, porque es la voz de una mujer, de una poeta latinoamericana, que le está expresando a ese dios Eros que ella lo quiere guiar. Eros, yo quiero guiarte, padre ciego. Fíjense cómo ahí también hay una especie como de acusación. La ceguera de Eros, de Zeus iba a decir, bueno, ese es otro, de Eros. Bueno, pido a tus manos todopoderosa, recordemos que Eros tiene este arco, ¿no? Donde tira la flecha y lo tira con las manos, ¿no? Manos todopoderosas. Pido a tus manos todopoderosas su cuerpo excelso derramado en fuego sobre mi cuerpo desmayado en rosas. A ver, ¿qué le está pidiendo? Pero además ella lo quiere guiar. Primero, lo quiere guiar hacia el cuerpo, un cuerpo aparentemente masculino, ¿no? Su cuerpo excelso, ¿sí? ¿El cuerpo de quién? Otro cuerpo. Derramado en fuego, apasionado, ¿no? Rebosante de deseo, sobre mi cuerpo, desmayado en rosas. A ver, imagínense, yo te voy a guiar para que le tires la flecha a ese cuerpo, y ese cuerpo, dice, esté sobre mi cuerpo, un cuerpo de fuego, sobre mi cuerpo desmayado. Fíjense cómo desmayado, ¿sí? Fuera de sí mismo. Ajá, entonces sin conciencia, porque el amor no puede ser consciente. Bueno, y entonces le sigue hablando la bolívica. La eléctrica corola que hoy despliego, fíjense cómo ya habla también de la corola eléctrica, ahí está todo el deseo, ahí está el imán, ahí está la fuerza, que hoy, otra vez el carpe diem. Parecería que para estas dos mujeres, sobre todo para Juana de Ibarburu y para Delmira Agustini, es carpe diem, es ahorita, no es cuando tú quieras, es cuando yo quiero y yo lo quiero ahorita.
Entonces dice que hoy despliego, brinda el nectario de un jardín de esposas. Esposas en el sentido en el que le está diciendo las mujeres somos las serafinas del deseo, ¿no? Las serafinas de lo que nos hace desear, ¿no? Eróticamente. Esposas está en un sentido místico. Para sus buitres en mi carne entrego todo un enjambre de palomas rosas. Entonces ahí también lo que está comentando, más bien no comentando, está diciendo Delmira, es que va a entregar, que se coma, ¿no? Todo su cuerpo, pero fíjense de qué manera sutil se lo está diciendo. Es una imagen absolutamente erótica. Es decir, que ese cuerpo lleno de fuego tome mi cuerpo y se lo coma, ¿sí? Haga de él lo que quiera, beba de él. Ajá. Da a las dos sierpes de su abrazo crueles mi gran tallo febril, ¿sí? Entonces, mi miel, viérteme de sus venas, de su boca. Vean toda la carga erótica que hay aquí. Es una carga erótica pesadísima, porque finalmente lo que está diciendo es, haz que mi cuerpo, que él desee mi cuerpo y que él me vaya a poseer, porque yo le voy a dar todo en el sentido erótico. Así tendida, ya está tendida. Soy un surco ardiente. Vean cómo está en espera de que el cuerpo de fuego caiga encima de ella. Y además está desmayada. Así tendida soy un surco ardiente. Veamos lo que es un surco. Está abierta absolutamente a ese amante. Usen su imaginación, por favor, y sobre todo su imaginación erótica. Tendida soy un surco ardiente, donde puede nutrirse la simiente. Vean, aquí ya se va a palabras mayores de otra estirpe, sublimemente loca. ¿Y por qué dice sublimemente loca? Porque está absolutamente en el delirio total del deseo y del deseo de la simiente de ese hombre, como la mujer, como un surco de tierra donde ese hombre va a plantar una semilla. Entonces, sublimemente loca, lo sublime es que es una locura el amor, es lo que está diciendo Delmira. Y una locura en el sentido de la inconsciencia, una locura en el sentido del desmayo. Hoy por la mañana, me parece, ya no sé en qué taller lo dije, que decíamos que estas mujeres griegas que son extrañas y maravillosas, cuando decíamos, bueno, es que se acostaban a un lado de los arroyos y resulta que se despertaban embarazadas. Entonces decíamos, bueno, qué lindo, ¿no? Ser estas mujeres griegas que nos dormimos y de repente cuando despertamos ya hemos sido tomadas, y no solamente eso, sino que ya estamos embarazadas y quién sabe de quién será. Entonces, voy a dejar una tareita para regresando de Semana Santa. Y la tareita está precisamente en que traten de leer los poemas, la mayoría de los poemas de Delmira Agustini. Voy a dar otra poeta, Delmira Agustini, Juana de Ibarborough. Los más que puedan, todos los que encuentren en la red, no solamente en antologías, todos los que encuentren. Delmira Agustini, Juana de Ibarborough, lean a Idea Vilariño, que es importantísima también. Y yo creo, yo con Dabeli obviamente, que con estas 4 voces podemos ir trabajando el extrañamiento. ¿En qué sentido? ¿Por qué estas mujeres, de su tiempo cada una, está expresando ese deseo por un otro, ese deseo por el cuerpo de un otro? Fíjense que no son poemas de amor, ¿no? De poemas de amor así como los encontramos, ¿no? Muy lindos y muy hermosos en el modernismo, por ejemplo, no. Son poemas de una carga erótica corporal, es lo que llamamos una textualidad del cuerpo, un cuerpo hecho texto, y en este caso son cuerpos hechos poesía, como si todo el poema fuera la figuración, la figura, el dibujo, la pintura, el óleo, la acuarela,
del cuerpo de una mujer que desea y que desea ser deseada. Entonces, me parece que ha sido una noche maravillosa esta noche en este taller, en este momento, como dice ahora, ¿no? En este Carpe Diem, y que hemos disfrutado de la poesía. Yo les agradezco infinitamente su compañía, su cercanía en este oxímoron, ¿no? Su cercanía lejana, y que en el taller de El placer de escribir vamos a regresar, no sabemos de qué manera, aparentemente ojalá sea física, ya nos podamos ver en el aula, porque extraño el aula, y si no, nos seguiremos viendo por este medio para seguir hablando de poesía y el que ustedes empiecen a compartir sus poemitas, que sería también muy lindo que lo hicieran público en este sitio. Si les da pena, pues ya lo puedan ustedes ir compartiendo en el grupo de WhatsApp o de otras plataformas. Muy agradecida por la compañía de esta noche, de esta tarde-noche de poesía, con estas tres poetas latinoamericanas, tres poetas latinoamericanas que leímos ahora. Gioconda Belli, Delmira Agustini y Juana de Ibarburu. Entonces, ahí la tarea sería un poquito ir a Vilarín. Déjenme sus preguntas, déjenme sus comentarios, porque ahora resulta que tenemos mucho tiempo para esto, entonces vamos a seguir gozando de la poesía. Muchas gracias. Mañana a las 11 continuamos con estas transmisiones. Acompáñenme. Me encanta verlos ahí poniendo cositas que no alcanzo a ver, ni siquiera alcanzo a ver quién está conectado, pero que de alguna manera eso nos hace sentir muy cerca. Mi agradecimiento, mi abrazo, y seguimos con las sesiones por lo menos jueves y viernes. Les agradezco, les abrazo siempre. Soy Margarita Díaz de León. Este es el taller Literatura en Espiral para El placer de escribir y para quien guste seguirnos. Muchas gracias, buenas noches, no descansen demasiado, lean mucho, leamos mucha poesía. Que tengan buenas noches, gracias.